La vida es la más hermosa de las aventuras y lo es más para algunos personajes singulares como el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien antier cumplió 100 años, un siglo de vida, y nadie mejor que uno de sus amigos más cercanos, colaboradores pues íntimos, toda vez que incluso vivió en su residencia, el oaxaqueño licenciado Heraclio Bonilla Gutiérrez, quien por cierto fue también su abogado, junto con el penalista Juan Velázquez. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en Detrás de la Noticia, a través de Regeneración Televisión. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Alfredo. Gracias por la invitación. Se ha satanizado a lo largo del último medio siglo al licenciado Echeverría como ave de tempestades, como agente de la CIA, como promotor del populismo izquierdista, pero también como represor, ¿no?, por el halconazo, por la guerra sucia contra la guerrilla urbana y rural, quien convivió y escuchó de viva voz quizás secretos de Estado. ¿Quién es el licenciado Echeverría? ¿Cómo es en realidad en la real política? El Luis Echeverría, que tengo la oportunidad de conocer y a quien desde este medio de comunicación le expreso mi felicitación por su primer centenario de vida, es un personaje altamente humano, muy diferente de lo que sus enemigos políticos dentro de su mismo partido han pintado. Es cierto que Luis Echeverría fue un presidente activo, proactivo, hiperactivo. Y entonces eso lo hizo tal vez cometer a los ojos de muchos errores. Pero debemos tomar en cuenta el mundo que le tocó vivir, las circunstancias que compartió con otros expresidentes de la República, para no irnos tan lejos, con los expresidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. El oaxaqueño Díaz Ordaz. Con estos dos expresidentes le toca vivir desde la Secretaría de Gobernación, primero como subsecretario y después como secretario, experiencias poco amables, pero muy trascendentes en la vida política de nuestro país. La lucha de los grandes sindicatos. De los movimientos. Movimiento magisterial, movimiento médico, movimiento electricista, movimiento ferrocarrilero. Y le toca a él ser un personaje central. El presidente López Mateos lo nombra oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública para que atienda un problema que está encabezando uno de sus cuñados en el magisterio jalisciense. Un problema que había puesto de cabeza al secretario de Educación Pública y que se le encomendó a él en su calidad de oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública resolver. Vivió en su oficina de la Secretaría de Educación Pública 17 días. Literalmente. Ahí vivió. Ahí dormía. Ahí dormía, ahí se bañaba, ahí comía. Ahí trabajaba. Ahí vivió 17 días sin salir de su oficina atendiendo ese problema hasta que se resolvió. Como ese, otros en los que él tuvo que participar y que fueron marcando en él una ruta para los días en que fue presidente.
Él tenía una gran cercanía con el sindicalismo mexicano, producto de esos trabajos encomendados, desde posiciones, si no menores, si no eran las más relevantes. De manera que su gobierno debe entenderse como un gobierno sindicalista, como un gobierno agrarista. Díganlo si no, las instituciones que creó en apoyo de los obreros, en apoyo de los campesinos, instituciones que hoy están tan vigentes como en su sexenio. El Fonacot, el Infonavit. No acabaríamos de decir la cantidad de instituciones que creó y que están vigentes hoy en favor de los trabajadores, en favor de los campesinos. Podemos recordar el sistema alimentario mexicano. Podemos decir que hoy existe una ley federal que regula el sistema alimentario mexicano, propuesta por el PRD apenas hace 3 legislaturas. Así de vigente es Luis Echeverría en la vida política de nuestro México. Esta anécdota que comenta, solo posible en alguien cercano a él, licenciado, pone de manifiesto, además del hiperactivismo, una actitud fundamentalista, rayana en el mesianismo, en el querer ser el parteaguas entre el pasado y el presente y el futuro. Y así fue denostado, ¿no? Esa historia parece repetirse, pero ¿de dónde abreva esa actitud, esa postura, esa conducta política ante el México que le tocó vivir? Si nosotros revisamos su tesis profesional, tiene que ver con todo esto. Él es un estudioso muy avesado de la historia de México. En lo que se conoce en su casa como el Salón del Sexenio, a la entrada de un lado está Benito Juárez, del otro lado está Lázaro Cárdenas, que son los que inspiraron su ideario político. Al igual que hoy. No, no creo. Hoy es más discurso que hechos. No, él conocía muy bien porque, por ejemplo, hoy se tiene como uno de esos pilares ideológicos a Benito Juárez y se promueve la religión de Estado. Entonces, eso es una negación incongruente, ¿no? Es una negación del héroe oaxaqueño Benito Juárez. No. Con don Luis había conocimiento de la historia, había fortaleza en las convicciones, había deseos de ver un México mejor y todo lo que él hizo fue encaminado a ese punto. Sin embargo, años después llega la derecha al poder. Una derecha que supo aprovechar las debilidades del partido y que se incrusta en él en 1982. En 1982, a la mitad de la campaña del candidato a la presidencia por el PRI, se cambia el discurso del nacionalismo revolucionario por el lema católico de renovación moral de la sociedad. Ahí México pierde la ruta de la Revolución Mexicana. Ahora, usted habla de convicción en Echeverría. Sin embargo, se ha documentado amplia y detalladamente que era, al parecer, una actitud más de desmedida ambición por figurar internacionalmente, a grado tal que, bueno, pues buscó ser secretario general de la ONU. Y estuvo a punto de serlo.
Estuvo a punto de serlo porque no obstante su conocido ateísmo, el Papa Paulo VI lo invitó a visitarlo en el Vaticano. Y a conocer la Carta de Deberes y Derechos Económicos. Ya la conocía porque me contó don Luis que al entrar a su despacho, en una pequeña mesa de trabajo, con un solo cajoncito, jaló el Papa Paulo VI el cajón y sacó un ejemplar de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Y le dijo que le parecía muy bien y que estaba dispuesto a promoverla entre los países católicos del mundo. Hubo un intercambio de obsequios. Don Luis Echeverría le regaló una pintura de uno de sus grandes amigos. El Papa, a cambio, le regaló una obra en sobrerelieve de la conversión de Pablo. Hay que entender como mensaje. Hay que entender los mensajes políticos. Claro. Hay que entender los mensajes políticos. Echeverría efectivamente estuvo muy cerca de ser secretario general de la ONU. También se promovió como Premio Nobel de la Paz. Sí, claro. Títulos que a nivel internacional le eran muy reconocidos. Los entonces llamados países del tercer mundo lo querían como secretario. Los no alineados. Lo querían como secretario general de la ONU. ¿Qué falló? ¿Por qué no llegó? Porque no era obediente a los dictados. A los dictados del imperio. Y esto nos va a servir para desmentir su pertenencia a la CIA. El presidente de los Estados Unidos le llamó por el teléfono rojo, palabras de él que voy a reproducir, gracias a una memoria de la que puedo presumir. Le llamó el presidente de los Estados Unidos por el teléfono rojo y le dijo: señor presidente, el gobierno de los Estados Unidos está invitando a todos sus amigos a votar en contra del ingreso de China a la ONU. Esto fue 2 días antes de la Asamblea General. Cuando Luis Echeverría usa del micrófono de aquel importante, el más importante foro del mundo, empieza su discurso diciendo: no me explico cómo es que el país que representa a la 1/4 parte de la humanidad no tenga un lugar, un asiento en esta asamblea. El voto de México es a favor del ingreso de China a nuestra organización y todos los países del tercer mundo lo secundaron y China ingresó y a partir de ese momento forma parte del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU, es decir, la mesa en la que se sientan los países más poderosos del mundo. Licenciado, a pesar de esa imagen positiva a nivel internacional, a nivel nacional no lo era tanto, sobre todo por la maldición que persigue a los gobernantes. El malentendido afecto hasta permitir traiciones y deslealtades de sus amigos y de sus más cercanos colaboradores. La corrupción representó un parteaguas con su arribo al poder y con la incorporación de muchos jóvenes que participaron, sobre todo en el movimiento del 68, pero que al llegar al poder político y económico se corrompieron más allá de lo conocido. Efectivamente, los famosos aperturos. Así es. Así se denominó a los jóvenes que acudieron al llamado de apertura política democrática del presidente Luis Echeverría Álvarez. Esos aperturos efectivamente cometieron
muchos desmanes. No podemos culparlos del todo, porque siendo jóvenes todos cometemos atropellos, todos. Claro. No tenemos de dónde agarrar experiencia. Y bueno, se les hizo fácil que si estaba el cofre abierto, pues pecar. Y no solo en el dinero, en otras cosas. Sí. Hubo un luchador social prominente del 68, Luis González de Alba, gran impulsor de la lucha homosexual, que se corrompió y corrompió a autoridades a niveles muy altos. En el Círculo Rojo. En el Círculo Rojo. Y tuvo entonces prostíbulos muy conocidos en la época como los mejores del país. Claro. Y como él otros, un Pablo Gómez que nunca ha trabajado, hoy dirige una institución en la que no va a saber ni qué hacer, excepto atender consignas. Y atender llamadas por teléfono que pueden ser muy redituables. Claro. Porque es un puesto clave en la actual administración. En la unidad de inteligencia financiera del SAT. Ahí está, proponiendo que Banamex vuelva a ser parte del Estado mexicano. Así es. Lo único que le faltó fue decir que él fuera el director. Claro. Pero esa etapa ya la pasamos. Ya la sufrimos. Ya la pasamos y ya demostró, esa etapa ya demostró que lo mejor es que los bancos estén en manos de particulares. Claro, por supuesto. Y que sean los particulares los que compren ese banco y lo manejen como puedan. Lo que sí es deseable es que se regule, porque tenemos las tasas de interés más altas del mundo. Nos cobran hasta por entrar a las instituciones bancarias. Sí, ni más ni menos. Bien, y entonces, hablar de la corrupción en el sexenio 70-76 es innegable. Varios de ellos fueron encarcelados. Así es. Posteriormente. Con el siguiente gobierno de la República. Alfredo Ríos Camarena, Fausto Cantú Peña, Félix Barra García, entre otros. Que luego fueron traídos a Oaxaca. Se me adelantó a la siguiente pregunta. Como grandes consejeros, ¿verdad? Asesores. Como grandes asesores. Con barra libre y chequera abierta. Con todo, a lo que estaban acostumbrados. E instalaron sus oficinas en un hotel cercano a este estudio. Así es. Entonces, bueno, pues yo no le resto méritos a esos personajes, pero tampoco podemos ocultar sus conductas negativas. Uno de los efectos perniciosos de estas conductas las seguimos sufriendo los oaxaqueños, licenciado, en materia de corrupción. Fueron estos personajes, entre otros, quienes vinieron a sentar las bases del permanente saqueo de las arcas públicas en Oaxaca, por un lado, desde el PRI, desde el gobierno, pero también a despojar a los legítimos poseedores de la tierra social, de los recursos naturales. Bueno, ahí está Punta Colorada, para no ir tan lejos, en Puerto Escondido, esas extraordinarias playas, entonces vírgenes. Así es. La destrucción de los grandes ranchos en la cuenca del Papaloapan, por supuesto, con Margarito Montesparra. Traído exprofeso, ¿no? Integrante del famoso Grupo Torreón. Ni más ni menos. Entonces, sí, efectivamente llegó una época de los Atilas a Oaxaca, de gente que no ama al Estado, que no tienen compromiso social, por más que mientan, no tienen compromiso social. Ahí está nuestro conjunto de leyes que hablan por sí mismas, leyes que no sancionan como debe ser al servidor público deshonesto, al servidor público incapaz para desempeñar el cargo,
Y entonces colocan a un mismo personaje en 3 o 4 cargos dentro de una misma administración Como que sábelo todos. que nada tienen que ver con su formación profesional, que nada tienen que ver con su experiencia de trabajo, que nada tienen que ver con su perfil académico, absolutamente nada. Y entonces, ¿qué te demuestra eso? Que no hay vocación de servicio, Claro. que no hay voluntad de transformar una realidad de corrupción incesante y galopante. Así es. Muy lamentablemente, frente a nosotros no existe un panorama distinto. Frente a nosotros solo vemos más de lo mismo. Hay muchas incógnitas, muchas leyendas urbanas en torno de la vida y obra del licenciado Echeverría. Usted que estuvo cerca de él y que lo defendió y que evitó con su participación al lado del licenciado Juan Velázquez ser acusado por genocidio e ir a la cárcel, ¿realmente fue represor? ¿O siguiendo la dinámica de la fortaleza de las instituciones, hizo respetar el Estado de Derecho? Me gusta mucho la pregunta en su formulación porque me permite contestarla como abogado. ¿Qué es una guerrilla? Un movimiento inconforme, disidente, rebelde, ¿no? Una guerrilla es un grupo armado que le declara la guerra al Estado. Así es. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Porque constitucionalmente tenemos algo que se llama fuerza legítima del Estado. El uso legítimo de la violencia. Esta fuerza legítima del Estado, contemplada en nuestra Constitución, incorpora ejército, marina, fuerza aérea, policías, porque el 115 constitucional dice que el presidente de la República es jefe de la policía en el último pueblito donde vaya de paso. Y comandante supremo de las comandante Fuerzas Armadas. supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, si en un pueblo, si en una región, si en un estado hay guerrilla, hay que hacer uso de la fuerza legítima del Estado. Y no podemos combatir con dulces a quienes atacan al Estado con armas. Definitivamente. Otra pregunta obligada, licenciado, es ¿qué pasó realmente en Excelsior? ¿Hubo golpe de Estado? ¿Hubo mano negra presidencial? ¿O también es una leyenda urbana, no? Es una leyenda muy bien vendida por don Julio Scherer García. Don Julio Scherer García, que era gran amigo del presidente Luis Echeverría Álvarez. Claro, eso es lo que sorprende. Su gran amigo. Resulta que el día que el licenciado Luis Echeverría va a inaugurar los cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México y que sufre una descalabrada. Armada, prefabricada. Prefabricada. Resulta que ese día tenía una cita con don Julio Scherer García en Los Pinos, porque venía un director de teatro francés a hacer algunas propuestas al gobierno de México, y el traductor iba a ser don Julio. Entonces, sale el presidente de Ciudad Universitaria, lo atienden, el médico que lo atiende le dice que puede continuar con todas sus actividades, aun cuando la lesión fue grande, ni siquiera lo suturó. Él lo platica con mucha gracia. Claro. Dice que el médico tomó una mano llena de vaselina y que se la untó en la frente. Y así como iba pasando la vaselina, taponar la herida. Taponó la herida y ya no se le notaba. Claro. Y que entonces él recibe a aquel director de teatro francés y no llega don Julio. Y entonces don Luis
el presidente de la República ordena que llamen a don Julio Scherer. Y don Julio se molesta mucho porque nadie le dijo que el presidente estaba continuando con su agenda. Y ese es un motivo de pleito. Irrisorio, ¿no? Irrisorio completamente. ¿Por qué o de dónde don Julio saca más autoridad que el presidente de la República cuando le estaban haciendo el honor de invitarlo? La soberbia también. La soberbia. Se llega la asamblea de la cooperativa del Excelsior y don Julio pide la presencia de los granaderos. Se la pide al secretario, al director de granaderos. El director de granaderos no la manda porque se del trata departamento del Distrito del Federal. departamento del Distrito Federal. No la manda porque no recibe órdenes. No recibe órdenes. Y entonces el presidente de la República, como es natural, está desahogando su agenda, no puede tomar la llamada de don Julio, y ocurre lo que ya sabemos, que los cooperativistas desconocen como director a don Julio se inconforman y a su círculo de colaboradores. Claro. Y los echan a la calle. Esa es la historia contada de manera personal por el expresidente Luis Echeverría Álvarez, que tiene todo el sentido. Dicen que fue golpe bajo, dicen todo lo que quieran, pero nunca han dado una prueba. Nunca han dicho, no, mandó gente extraña al periódico. No, fueron los trabajadores. Fue la gente del periódico. Actuaron en apego a sus derechos y resolvieron lo que les convino. Así es. Pero de eso a que haya sido una maniobra presidencial es absolutamente falso. Brevísima la respuesta, en un minuto, licenciado. Él armó el ataque al ejército en la Plaza de las Tres Culturas como secretario de Gobernación con el Batallón Olimpia y el famoso guante blanco. No. Los que afirman eso no saben quién fue don Marcelino García Barragán, hombre de una sola pieza, Así es. que jamás le hubiera perdonado al entonces secretario de Gobernación una medida de ese tamaño. Jamás se le hubiera, es más, no habría sido candidato a la presidencia de la República. Hablar de Marcelino García Barragán no es hablar de sus descendientes. No, por supuesto. Sus descendientes son otra cosa. Son otra cosa, para no decir más. Así es. Don Marcelino García Barragán, hombre de plomada. Totalmente. Vertical a más no poder. Así es. Jamás hubiera tolerado que el secretario de Gobernación hubiera hecho lo que hizo con el ejército, por dos razones. Una, el primer herido fue mi general Hernández Toledo, oaxaqueño. Fue el general José Hernández Toledo. El bigotón. Así es. Segundo, porque todas las instituciones gubernamentales sabían que el ejército iba con sus armas desabastecidas. Ojo para los que nos escuchan. Desabastecida significa que no lleva balas el arma, pero ellos sí llevan balas. Claro. Y entonces una vez que sufren la agresión, cargan sus armas y repelen la agresión. Y repelen la agresión. Pero hay varias cosas que tenemos que aclarar en ese punto. Uno, hay un escritor, un guerrillero, que escribe un libro que está en las librerías actualmente, En las profundidades del mar, con el subtítulo El oro no llegó de Moscú. Y hay que aclarar que en este título mar significa Movimiento Armado Revolucionario, claro. de Fernando Pineda Ochoa, que nos narra cómo se fueron a preparar esas guerrillas, primero a la Patricio Lumumba en Moscú y luego a Pyongyang, Norcorea. A Norcorea. Entonces, no estamos hablando de angelitos como se quieren presentar. De hermanitas de la caridad. No. Y tenemos más todavía, porque, por ejemplo, Gilberto Guevara Niebla, otro distinguido militante y líder del Consejo Nacional de Huelga, así es, en un libro que se llama La libertad nunca se olvida,
él dice cómo el 10 de junio los grupos radicales tenían previsto un baño de sangre, Claro. un bautismo de sangre le llama él. Claro. Y esto porque se había desactivado el problema de la Universidad de Así Nuevo es. León y se había dicho que ya no iba a haber marcha el 10 de junio. Claro. Pues estos grupos armados dijeron no, vamos, porque ya está preparado. Por supuesto. Hay que aclarar las cosas Como son. con las mismas palabras de sus autores. Así es. Licenciado, qué grato platicar con usted. Lamentablemente, nuestro peor enemigo en la televisión es el tiempo. Le agradezco cumplidamente, como siempre, su amistad y su generosidad en su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia. Continuamos en este programa con un tema álgido, el proceso electoral en Oaxaca y los últimos acontecimientos que pues, han generado opiniones a favor y en contra. Volvemos en un momento más. Continuamos en Detrás de la Noticia a través de Regeneración, Pluralidad, Regeneración Televisión, con un tema álgido al que nos hemos permitido invitar de manera especial a nuestro director general, licenciado Raúl Castellanos Hernández, al licenciado José Antonio Hernández Fraguas y al licenciado Jorge González Illescas. El no menos controvertido tema de la sucesión en Oaxaca y los intríngulis que han llevado a ser destapados como virtuales candidatos a gobernador por Morena al senador Salomón Jara Cruz y por el PRI a Alejandro Avilés Álvarez. Recordar la historia es importante para entender el presente con miras al futuro. Hace 6 meses, aquí en este programa, usted, licenciado Jorge González Illescas, destapó con mucha antelación que los dos mencionados, el senador Salomón Jara Cruz por Morena y el licenciado diputado local y coordinador de la fracción priista en el Congreso del Estado, Alejandro Avilés, serían candidatos y todo parece indicar que lo son. ¿Es usted brujo? ¿Tiene usted una bola de cristal? Digo, en el buen plan. ¿O lo platicó con los poderes que finalmente decidieron? ¿No? Los tácticos. Así es. Primero, muchas gracias, Alfredo. Raúl, un gusto saludarte. A ver, hermano. Toño, es un placer estar contigo. Alfredo, como siempre, muchas gracias. Y yo le quitaría algunos adjetivos a este tema. Uno, no es un tema controversial. Es un proceso normal que se está dando en los cauces y en los tiempos que establece la ley, que marcan los ritmos de los propios partidos y que desde mi particular punto de vista, que quisiera recordarlo un poquito, fue lo que dije en aquella ocasión, pues tiene mucha lógica. Y tiene mucha lógica y es bueno para Oaxaca, primero, que sean 2 cuadros profesionales de la política. Salomón Jara por el lado de... No es Morena, es la alianza de Morena, es una alianza que tiene 4 Pero partidos. es la marca. Claro, son 4 partidos, es Morena, PT, Verde y el PUP, el partido local. Pues es un político, segunda vez que contiende para gobernador, 2 veces senador de la República, diputado, un dirigente social. Y tiene en sus saberes, además de eso, pues ser fundador de Morena, de su partido. Ha caminado el Estado de manera ininterrumpida durante muchos años, acompañó en sus 3 intentos de presidente al licenciado López Obrador, al actual presidente, y pues la lógica indicaba que si él estaba apuntado y quería ser y participaba, pues él sería el candidato. Esa fue mi lógica y mi razonamiento. Y en el caso de Alejandro Avilés, pues es un priista de toda la vida, 2 veces coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, una legislatura muy complicada para nosotros, con una fracción muy chica por el lado del PRI, 6 diputados federales de 42 en la pasada legislatura, y hubo gobernabilidad, y hubo acuerdos, y hubo tránsito a muchas cosas que son prioridad para el gobierno, y eso tiene que ver con capacidad y tiene que ver con experiencia. Bueno, pues, no es un tema de brujería, es un tema de sentido común, me parece. Y la otra, eso va a favorecer a Oaxaca.
porque lo deseable después de tener estas dos figuras políticas en la contienda es que se dé un proceso racional, que se dé un proceso en donde sí fluyan las ideas, haya propuestas, donde se sienta la pasión de los colores por cada una de las fracciones y los grupos, pero que al final de cuentas haya inteligencia, haya racionalidad y haya acuerdos, para llevar una contienda en paz, acuerdos, para que no se tense de más el proceso electoral, y para que el 5 de junio, una vez que se sepa el resultado, el que ganó, ganó, y esperar para tomar protesta, el que perdió a lo que tenga que hacer, porque a Oaxaca le hace falta tiempo para recuperarse. Necesitamos que haya tranquilidad, que haya paz, para que podamos consolidar las bases del desarrollo que pareciera finalmente se están dando en Oaxaca. Licenciado Raúl Castellanos Hernández, no deja de llamar la atención, sin embargo, que aún bajo palabra, previos acuerdos, pues se considera una simulación el mandar a 3 muratistas en busca de la candidatura como aspirantes y que al final ninguno de los 3 apareciera. Bueno, yo creo que en parte con lo que dice Jorge, el deseo que todos los oaxaqueños tenemos de que haya una elección democrática, tranquila, en paz, bueno, creo que son muy buenos los deseos. Y yo hasta los asumiría como una de mis utopías. Pero a veces la realidad es diferente. Y en ese contexto, yo creo que independientemente de que todo el proceso finalmente, como también lo apunta Jorge, se haya dado dentro de su partido en los términos estatutarios y legales y de tiempos, también por otro lado, sin duda, hubo una percepción diferente de que la contienda iba a darse en otras condiciones, con otras personalidades. No estaba, por lo menos hasta donde yo tengo información, y lo que se veía en la prensa, en los medios y en las propias declaraciones de los actores, no estaba contemplada la candidatura de Alejandro Avilés, lo cual no quiere decir que no tenga derecho, No, porque supuesto. al final de cuentas es candidato el que reúne los requisitos, es decir, ahí también hay que ser consecuentes en el manejo. Entonces yo creo que no se trata de la persona, independientemente de los avalorios o negativos que pueda tener un candidato, sino se trata de las formas. Reyes Heroles tiene una de sus frases más paradigmáticas que dice que en política la forma es fondo. Y las formas como se habían presentado inicialmente la contienda en el PRI, decían o inducían a pensar que iban a ser de otra forma, no que hubiera un candidato de unidad, lo cual, vuelvo a repetir, no es ilegal. Claro. Pero sí creo que de alguna manera se violentaron las formas. Como también está sucediendo o sucedió en Morena. Así es. Ahí están las impugnaciones. Claro. Hoy, en estos días se leyó un artículo de Raimundo Rivapalacios sobre el tema de la senadora Harp, de haber recibido ciertas amenazas. Muy severo. Duro. Y luego, por otro lado, la propia senadora impugnando. Escuché una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva. Pues yo la veo muy echada para adelante en el tema de impugnar el proceso de selección del candidato de Morena, independiente nuevamente de los avalorios o negativos que tenga Salomón. Así es. Entonces, yo sí creo que lamentablemente todos estos simbolismos pues nos hacen recordar las viejas prácticas de otros tiempos. Ahí la dejaría yo en este momento. Licenciado José Antonio Hernández Fraguas, usted es abogado de formación, usted es exdirigente estatal del PRI, usted es experto electoral. ¿Cuál es su opinión en torno de todos estos altibajos en esa percepción de la opinión pública?
Gracias, Alfredo. Gracias, Raúl. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Compartir con Jorge siempre también es importante, interesante. Somos amigos desde hace muchos años, así que comparto y coincido en parte con lo que dice Jorge. Y yo empezaría por decir, yo no sé cómo se elige al candidato de Morena o a la candidata de Morena. Seguramente ellos tienen sus propias formas y sus propios métodos. Lo que sí sé es que esa candidatura o posible candidatura ha generado inconformidad en alguna parte, no sé qué tan grande, y con una posible también aspirante que está impugnando y que al final esa candidatura será resuelta, creo yo, por lo que decida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando menos así están las cosas. Y ahorita quisiera hacer un comentario respecto a la figura de quien posiblemente sea el candidato. Pero sí sé cómo se definen estas cosas en el PRI, claro, al interior del PRI. Y yo lo que puedo decir es que seguramente fue una decisión bien pensada. ¿No? Creo que si nos distrajimos los priistas durante algunas semanas con 5 posibles aspirantes que manifestaron abiertamente su interés. Yo no había escuchado el interés abierto de Alejandro Avilés en esta última parte del proceso. Así es. Durante los 5 años anteriores todos supimos, claro, que Alejandro estaba trabajando para generar una estructura y que la tiene además para pues poder alcanzar esta meta. Pero en estas últimas semanas de este proceso yo no había escuchado de Alejandro Avilés, entonces surgen 5 posibles aspirantes y al final la decisión resulta sí sorpresiva. Sorpresiva, pero yo espero que sea una decisión, pues como lo digo, seguramente muy bien pensada, valorada, analizada para poder generar la mayor competitividad posible para nuestro partido. Sabemos que no está fácil, que la ruta es muy cuesta arriba, pero creo que tenemos que hacer todos lo que nos toca, lo que esté a nuestro alcance, lo que sea necesario, para que podamos presentar una oferta competitiva. Y en ese sentido, perdón, yo diría, creo que hay discurso ahora, ¿eh? A ver, los gobernadores emanados de este partido Morena, en todo el país 16 o 17, me parece 17. Que son ya, 17 son ya. Pues todos traen problemas muy graves. Serios, graves. De gobernabilidad, fallas, errores, jurídicos, cuestionamientos, abusos, excesos. Sí. Todos. Entonces tampoco es garantía el hecho de ser candidato de Morena para que ya puedas darte por, ¿no? Si revisáramos los 17 casos, pero cuando menos hay 5 o 6 muy notorios, ¿no? Bueno, un vecino, claro, cercano, sí, Cuitlavo García. Y Puebla, y Michoacán, y Morelos, y Guerrero, bueno, pues imagínate, no se diga, ¿no? Claro. Creo que eso, si nos unimos los priistas y si podemos construir un buen discurso, podemos alcanzar un alto nivel de competitividad. ¿De quién depende? Hoy, de Alejandro Avilés. Claro. Llamar, convocar, sumar, unir, sumar, operación sanar porque también hay heridas. Claro, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido, pues yo creo que es una decisión que ha tomado el partido, la asumimos, la reconocemos, la aceptamos, pero ahora viene una etapa de conciliación para que nos podamos sumar y construir ese discurso que nos permita competir realmente para alcanzar la gobernatura. Licenciado Jorge González Illescas, es innegable que tanto el ingeniero Salomón Jara como el licenciado Alejandro Avilés han construido estructuras, incluso paralelas a sus partidos, y han caminado durante muchos años. Y como resultado de eso, pues efectivamente tienen positivos y negativos. Pero, ¿es posible la unidad al interior del PRI en estos momentos? Mira, yo partiría de algo que me parece es todavía más trascendente. Las candidaturas tanto de Salomón Jara por el lado de su alianza, como de Alejandro Avilés por el lado del PRI, que es mi partido, tienen un justo reconocimiento a sus méritos.
Nadie le puede negar sus positivos, su trabajo, su esfuerzo a Salomón Jara en Morena y en el PRD antes, nadie. Como no le podemos negar su etiqueta, su sello de un priista de a de veras, en las duras y en las más duras, por parte de Alejandro Avilés. En mi época de presidente del partido fue muy solidario, estuvo siempre junto a nosotros, siempre, apoyándonos, impulsándonos, orientando algunas cosas. Vamos, yo creo que es un hecho de justicia partidaria. Ojo, para mí es muy importante eso, yo soy un militante. El que haya justicia partidaria en los dos frentes, para mí eso es muy importante. Dos, yo creo que vamos a transitar a un proceso electoral racional. Tenemos un buen gobernador. Alejandro Murat está haciendo su papel. Y yo creo, y lo voy a decir con toda honestidad, para mis malquerientes que dicen que hablo mal, yo las cosas las digo de frente. Está haciendo un extraordinario papel en esta etapa el gobernador. Y eso va a ayudar mucho para darle serenidad y estabilidad en el proceso electoral a nuestro Estado. Y tienes otros dos componentes que van a jugar su papel. Salomón Jara por el lado de su partido y sus aliados, y Alejandro Avilés por el lado del PRI y los que vengan como aliados todavía, que todavía no se cierra esa parte, que es un tema que hay que platicar más tarde si quieres. Y yo creo que hay tres componentes que nos permiten la posibilidad de pensar que Oaxaca puede transitar, por primera vez en su historia, en un proceso electoral no tan complicado ni tan visceral. Y esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que concluyan las dos autopistas. Que van a ser, el rostro de Oaxaca, ¿no? Tenemos que esperar a que concluya la parte del interoceánico del Istmo, que le van a dar una dimensión totalmente diferente a Oaxaca, global, y que nos va a permitir tener más empleo y mayores capacidades de otras cosas. Yo ahí la dejaría. Licenciado Raúl Castellanos Hernández, usted y yo somos apasionados de la historia, porque es madre y maestra del hombre. Y uno de los grandes ideólogos del PRI, ¿no?, lanza una sentencia que tiene plena vigencia, o debiera tener plena vigencia. Primero el programa y después el hombre. Ya no es posible en este momento porque ya hay hombres destapados. En su opinión, ¿cuáles son los puntos torales de ese programa que le urgen a Oaxaca para dar el gran brinco hacia el crecimiento y el desarrollo? Tenemos todo, sabiduría en nuestra gente, vocaciones productivas en las 8 regiones, vastos recursos naturales. El problema es nuestro, de los oaxaqueños. Bueno, ya que citas esto de primero el programa, después el hombre, pues le costó la presidencia del PRI a Reyes Heroles, hay, ¿no?, que pagar un precio. Porque primero fue el hombre, en lo que estaba él diciendo ese discurso en el Teatro del Roble, me acuerdo, creo que ahí fue, estaban destapando a López Portillo, claro, ¿no? Entonces, ese es un tema. Mira, evidentemente el programa es fundamental, y yo creo que ahorita Jorge ya planteó algunos de los temas torales, en los que creo que mal haríamos, o estaríamos medios mal, si no lo suscribiéramos, las necesidades de Oaxaca, los proyectos que están impulsándose, el interoceánico, todas las carreteras, el apoyo que se recibe del presidente de la República, eso pues, hay que reconocerlo, ese es fundamental, y también, ¿por qué no? Porque es parte de la política reconocer en ese sentido la buena relación que existe entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Es decir, a ver, ¿qué haría un gobernador enfrentándose al presidente cuando la mayor parte de inversiones, de presupuestos y de obras que se están instrumentando, pues evidentemente dependen del gobierno federal? 97% yo creo que en ese sentido nos o no guste, eso es algo que sí hay que reconocer, que ha habido oficio político, habilidad, para poder separar el tema político del tema institucional. Eso me queda claro. Segundo, más que el programa, que creo que los lineamientos generales están ya muy planteados, porque pues, ¿qué cosa necesitamos? Revertir la pobreza extrema, que haya el tema de las salud, carreteras, educación, el tema de empleo, la salud, educación, empleo.
seguridad. Claro. ¿No? Pero más que eso, yo creo que lo fundamental es la gobernabilidad, que se Ante todo. alcance la gobernabilidad. Y yo espero que quienes finalmente compitan por la gobernatura, incluyendo los de otros partidos, porque hace unos días estuvo acá sentado en esta mesa Eloy Vázquez, por ejemplo, uno de los líderes, sí, claro, mi amigo, es uno de los líderes históricos del PRD, viene desde las épocas del Partido Comunista. Líder universitario. Fue líder, Además cantante. Sí, canta claro. muy bien, Venga, ¿no? cantaba en los Bien, Beethovens. Sí, Beethovens. Es actualmente él vicepresidente, del Consejo Nacional del PRD. Hay 4 inscritos en el Así PRD en un proceso que estuvo explicando, tendrá que decidirlo también el Consejo Estatal, luego se irá al Nacional, tienen sus procedimientos. Sí. El PAN también tiene Claro. una candidata y otros 2 candidatos, me parece, y parece que Movimiento Ciudadano ya también hizo un planteamiento concreto con la exdiputada Alejandra Morlán, ¿no? García Morlán. Entonces, ¿qué es lo deseable? Y en eso coincido. Lo deseable es que finalmente pueda haber consensos amplios, aún en la diversidad, y que se pueda alcanzar una gobernabilidad para el Estado de Oaxaca, que lamentablemente, e independientemente de las buenas acciones de un gobierno, todavía no se ha consolidado. Así es. Yo creo que eso es fundamental. Definitivamente. Desde mi punto de vista, no hay 2 elecciones iguales. Claro. Cada elección tiene sus propios matices. Ahí coincido con Toño y con Jorge en el sentido de que si su partido se une y actúa con un buen discurso, con buenos planteamientos, el electorado a veces es totalmente impredecible. Es decir, las cosas se deciden hasta que se deciden, y finalmente yo diría otra cosa. Yo espero también que se dé la contienda en el mayor rango de honestidad política, de respeto recíproco a las diferencias, y que no vaya a tener que ser definida no el 5 de junio más, sino que 5 días antes en los tribunales. Porque claro. yo siempre me he opuesto y criticado la judicialización excesiva de los procesos electorales. Y por supuesto, los que queremos a Oaxaca, lo mejor que le podemos decir a Oaxaca es que le vaya bien. Con Salomón, con Alejandro, con Que nos Eloy, vaya bien a todos. con Alejandra, con quien sea, que nos vaya bien. Así es. Licenciado Hernández Fraguas, insisto, como experto electoral, ha sido integrante del IFE, no cualquier oaxaqueño lo ha sido. Creo que ese ha sido el único que ha sido Así representante es. nacional Así es. del PRI ante el IFE, ¿no? Así Ante es. El IFE y el INE. El El IFE y el INE, Exacto, porque sí, no los llegó dos. ahí la transición. Exacto. Desde su óptica y con esa experiencia, ¿es procedente la impugnación de la senadora Susana Harp cuando formalmente Morena ha cumplido con la paridad de género, Claro. no en Oaxaca, sino en otros 3 estados, como finalmente lo establece la ley en términos generales? Yo creo que el tema de paridad de género, Alfredo, no tiene solo que ver con que sean hombres o mujeres, o 3 hombres y 3 mujeres. Entenderlo así me parece que es la forma más simple de tratar de resolver un tema en donde las mujeres están peleando tener mayor acceso Claro. a la toma de decisiones y a los cargos importantes. El argumento que presenta Susana, que no lo conozco a fondo, jurídicamente no lo conozco, pero el argumento que ha salido en los medios me parece que tiene cierta lógica. Porque ella dice, en las encuestas entre las mujeres aspirantes en los 6 estados, yo tengo el segundo lugar. Así es. Entonces correspondería una decisión del partido para que en Oaxaca fuera mujer. Ese es su argumento, Sí. de acuerdo con sus números Claro. y con los números que ellos manejaron internamente. No sé realmente si sea suficiente para una resolución en ese sentido, pero lo que sí me queda claro es que esto va a definirse poco antes en el tribunal, poco antes de que se pudiera incluso avanzar en una precampaña, avanzar en lo que decía Jorge, en esta búsqueda de acuerdos, ¿no? De acuerdos concretos. Se va a definir hasta ahí. Claro. Y mientras tanto, para cualquiera que es candidato, los que hemos sido candidatos, lo Los sabemos, tiempos cuentan. pues estar con este asunto pendiente siempre trae un tema. Entonces,
A veces las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son pues extrañas, Sí. raras, entiende. a veces no se entienden, hay unas argumentaciones ahí especiales, Muy habrá que ver rebuscadas. cuál es la solución. Pero el simple argumento que ha presentado la precandidata senadora. o la senadora Susana Harp, a mí me parece que tendría cierto sentido en el ánimo de que efectivamente la paridad, la igualdad, respetara también pues la capacidad o la presencia o El posicionamiento. el posicionamiento, la Claro. posibilidad. Y yo diría también ya para terminar, comparto por supuesto y creo que hay que aclararlo muy firmemente. Esta actitud inteligente del gobernador Alejandro Murat, de tener cercano al presidente, de hacer un gobierno pues realmente con una gran relación, Aliado, lo que ha coordinado. generado las tantas visitas del presidente de la 27, República y por supuesto 27. los resultados para el Estado con las carreteras, Claro, con el interoceánico, claro. con muchas otras cosas. Yo creo que todavía hay hoy quienes están confundiendo esa actitud inteligente con entreguismo. Y creo que hay que romper ese discurso, primero al interior del PRI, Claro. porque dentro del PRI hay quienes también se han encargado de estar diciendo, oye maestro, pues ya nos entregaron. Así es. Creo que hay que quitarnos esa idea. Yo estoy de acuerdo con Jorge en que la actitud del gobernador ha sido una actitud inteligente y ha sido una actitud cercana al partido. Así es. Probablemente no sea el gobernador que esté todo el tiempo metido en las tareas del partido, pero ha sido una actitud cercana porque quienes han tenido la posibilidad de dirigir en este periodo el partido han tenido una interlocución real, Jorge mismo, ¿no? Quienes lo sucedieron, han podido tener una interlocución real con él y nosotros sabemos de su militancia y de su compromiso partidista, que no tiene nada que ver con una la relación institucional. inteligente de carácter político. Entonces hay que erradicar esta idea de que esta inteligente postura huela a entreguismo. Yo creo que de ninguna manera están entregadas las cosas. Si nos ponemos las pilas, si nos armamos de valor, si construimos un discurso adecuado, por supuesto que creo que el PRI puede ser competitivo. Empecé y termino con usted, licenciado Jorge González Illescas. 1 minuto de respuesta. No, no me preguntes porque no va a llevar un minuto. Judicializar la impugnación de la senadora Susana abre la posibilidad de fortalecer la competitividad del PRI con unidad. ¿Lo cree así? No. No, a ver, primero, para mí el tema de la impugnación de la senadora, que es muy respetable, es mediático. Hoy hablaban ustedes, hacían referencia a la nota de Raimundo Rivapalacio, que a mí me parece un extraordinario periodista, pero me parece totalmente fuera de contexto su nota. Fuera de lugar. Porque lo están litigando en medios, no en donde debe litigarse. Pues si hay ese tipo de cosas, que presenten las denuncias correspondientes y punto. Entonces no estoy de acuerdo, es un tema mediático. 2. En el tema de paridad, ojo, en Oaxaca, para el tema de las presidencias municipales existen rangos y hay una confusión. Existen 3 rangos, los de alta competitividad, los de media competitividad y los de baja competitividad. 153 municipios que se etiquetan en ese contexto. Está muy legislado. En el tema de la paridad de género a nivel nacional no tiene esa minucia de legislación. Esa regulación. Los partidos cumplen cuando postulan 3 hombres y 3 mujeres. Concluyo en ese tema. 1, es muy mediático. 2, me parece que no va a generar un impacto en la candidatura de Salomón. Salomón va a ser el candidato oficial cuando se definen las candidaturas, cuando se dan los términos legales, que es el 15 de marzo. Salomón será el candidato y Ávila será el candidato. Y hay otro tema que creo que vale la pena, y concluyo con esto, y se los apunté ayer porque venía acá hoy. Hay que privilegiar la inteligencia, hay que privilegiar que se den las cosas en un marco de respeto, de civilidad. Porque decía Mao, el amigo chino, Mao Zedong. que la guerra es política con derramamiento de sangre. Y que la política es guerra, pero sin derramamiento de sangre. Por eso privilegiamos la política.
Por eso tendamos los puentes que sean necesarios y que sea la inteligencia y la política quien dirima las controversias o los problemas que tenemos. Eso seguramente para el bien de los partidos, de los candidatos y de todos los oaxaqueños. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jorge González Illescas, José Antonio Hernández Fragua, Raúl Castellanos Hernández. Los secretos y misterios de la política no son fácilmente accesibles para los profanos. De ahí la importancia de que ustedes nos den luces para que podamos entender cómo se dan estas cosas desde las tripas de los sistemas, del sistema político mexicano y de los partidos en los que ustedes han participado. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, muchas gracias por su atención. Un minutito, 15 segundos. Adelante. Solo para decir un tema. El Tribunal Electoral y la Corte, y ahora ya todos los encargados de realizar juicios, tienen por obligación constitucional un principio que se llama pro homine. Así es, pro persona. Pro persona. Entonces, en base a eso van a resolver. Ellos juzgarán si se está violentando el derecho de una persona y en ese sentido podrán tomar una determinación, aunque estoy de acuerdo con Jorge. Creo que se ha litigado mediáticamente ese asunto, pero no dejemos de lado este principio pro homine. Perdón por la interrupción, pero creo que era importante para... Muchas gracias sobre todo a ustedes, queridos televidentes de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, y como siempre, nuestro agradecimiento a nuestro director general, licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.